¿qué hace el padre? ¿Qué cosas se inventa él para luego Pues pasarte al siguiente antes paso? de contarte eso, te quiero decir que como cosa significativa, nosotros jamás hicimos el servicio o el culto en domingo, Qué bonito, sino qué siempre bonito. en el sábado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo, No, yo conozco muchas congregaciones que no sé por qué también les pasa eso. Hay algo y... no tengo una explicación fuera de que la misericordia del Creador no me Amén. permitió, y al mediodía suspendíamos el servicio porque era de día completo Ujú. y orábamos por Israel y Qué tocábamos una bonito. canción de Israel y seguíamos con el servicio. Pero bueno, un día iba a cumplir ya 60 años, reuní mis hijos y les dije, bueno, voy a cumplir 60 años y yo quiero saber por qué somos católicos o cristianos o judíos o musulmanes o liberales o conservadores. Yo quiero saber el origen de las cosas. Hemos estudiado mucho la palabra y todo, pero quisiera saber de dónde salió todo esto. ¿Por qué es que nosotros estamos en esto? O sea que después de 20 años de pastor surge en ti, bueno, pasé ya por el catolicismo, estoy ahora en el cristianismo, sin embargo hay otras fuentes, tu acercamiento a Israel, y surge esta pregunta de ¿por qué somos lo que somos y por qué creemos que lo que nosotros tenemos como convicción es verdad? Es verdad. Y llamas a tu familia y los reúnes, ¿y qué les dices? Y les digo a mis hijos, bueno, distribuyo, tengo 4 varones, y usted se encarga de averiguar de dónde salió la iglesia católica, usted de la iglesia cristiana, usted del judaísmo, usted de las otras religiones, y nos reunimos en 8 días. Y además me regalaron unas parachot, Es para show. entonces las distribuí, estudien eso a ver cómo les parece. ¿Quién te regaló esas para show? Un amigo que había estado en esa organización cristiana, que se había salido antes que yo y que se había metido por las raíces hebreas. Por las raíces hebreas y Sí, ya estaba aprendiendo sobre la Torá y sí, sobre Yeshua sí, como un Mesías judío. exactamente. Entonces, en esos 8 días que transcurrieron entre esa reunión y que mis hijos trajeran el informe, se presentó alguien a mi oficina. Yo estaba manejando un proyecto para convertir las basuras domiciliarias en bioetanol carburante, Ujú. en alcohol para mezclar con la gasolina. Se presentó una persona a averiguar por uno de mis socios y me presentaron, y la persona que me presentó dijo, él es también pastor. Y esta persona se sorprendió y le dijo, sí, ¿y dónde tiene su iglesia? Y dijo, aquí mismo, en un salón, y aquí nos reunimos. Y ya había pasado aquello de haberle dicho a la gente que ya no éramos más cristianos. Un día reuní Uy, espérate que te saltaste ese pedacito. ¿Cómo fue? Entonces, te reuniste con tus hijos. sí, y ellos empezaron a mostrar eh, lo que habían encontrado, y nos dimos cuenta de que se había adulterado la escritura en cosas fundamentales. Por ejemplo, la Ejad la convirtieron en Trinidad, cambiaron el sábado por el domingo, eh, las fiestas escriturales se desconocieron y se hicieron como la iglesia quería, se olvidó el kashrut, porque eso era para los judíos, eh, se dijo que ya no nos obligaba la circuncisión, el calendario, los tiempos, las generaciones, y en fin, todas las cosas que fueron alteradas y que nosotros como pastor cristiano yo nunca había visto, a pesar de que había pasado miles de veces por esas cosas, no había visto que eso era tan importante. Ahora ya entendía que la iglesia había ocultado la Torá, y porque se suponía que la Torá era para los judíos, que era la ley, que era maldición, y que ahora estábamos en la gracia, y que la gracia era superior a la ley, y que teníamos la gran bendición de estar en la gracia. O sea, tus hijos hacen esta investigación y te llevas la sorpresa, o yo creo que todos se la llevaron, de encontrar que en la religión en la cual estaban militando, el cristianismo, pues realmente no era tan esa verdad absoluta. Sí, Encontraron falencias
Sí. Y todo esto te llevó a cuestionar por qué si en la Torá está escrito todo lo que está escrito y dice por perpetuidad y hay que obedecerlo, y Yeshua no vino para abrogar sino para cumplir, no se hacía. Y eso te cuestionó. Y entonces, ¿qué haces con tu congregación cuando llegas a, 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 Pues a ese punto de entender que tampoco donde estabas militando era donde se manejaba la verdad? eso fue muy duro para mí. El día que me explicaron todas estas cosas, realmente me congestioné, se me subió la presión arterial, me tuve que ir a recostar a la casa, a dejar que me pasara esto, y reuní la iglesia y les dije, eran más o menos unas 300 personas, y les dije, hasta hoy soy cristiano, hasta hoy creo en Jesús, hasta hoy creo en el nombre que se le pone al Creador en el cristianismo. Y me da mucha pena haberlos engañado durante 20 años. Me arrodillé en el piso, le pedí perdón al Creador por haber engañado no solamente a estos que estaban presentes ahí, sino por todas las personas que habían pasado por la iglesia en 20 años, y a mi familia, toda mi familia se volvió cristiana, y pues me quebranté bastante. La iglesia no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Se volvió loco nuestro pastor. Sí, eso es más o menos lo que decía. Y bueno, casi que no tenemos posibilidad de terminar el servicio. Terminamos el servicio, me fui para la casa, y al día siguiente empezaron a tocar la puerta muy temprano, el domingo, y se llenó mi casa de gente de la iglesia hasta la 1 de la mañana del día lunes, Wow. pidiendo explicaciones, y nosotros tratando de mostrar lo poquito que ya conocíamos de la respuesta que da la Torah a las cosas. Bueno, de pronto yo quiero hacer una pequeña profundización aquí para que no se dé malinterpretaciones. Cuando tú dices hasta hoy creo en Jesús, o sea, básicamente estás diciendo eso, hasta hoy lo voy a llamar Jesús. Ah, sí, Sí, exactamente. no es, Sí, no, o sí, sea, sí, seguías sí. creyendo en él, pero tú ya ya dijiste, no, es que su nombre no es Jesús, No, es que me di es su cuenta, apodo, es Yeshua. O sea, cuando tú dices hasta hoy creo en Jesús, estás diciendo es hasta hoy lo llamo Jesús. Ahora lo voy a llamar como verdaderamente se llama, sí, para que la gente no se nos llegue a asustar al a ver confundir, el ¿no? Estamos de testimonio y se nos acuerdo, eso me confunda, ¿no? parece bien esa Sí, aclaración. sí, 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 sí. Y me di cuenta que había habido una manipulación tremenda con su nombre y con la persona, que lo habían prácticamente secuestrado del pueblo de Israel, y le habían cambiado la manera de pensar, la manera de hablar, Lo habían vestido de de griego, griego, de sí, pagano, de todo. Le inventaron todo claro. un sancocho. Y me aterré más cuando me di cuenta que lo pusieron en contra de su propio pueblo, Sí. cuando en su nombre se hicieron las cruzadas, parte del holocausto y la santa, entre comillas, Inquisición. Inquisición. No, y de pronto hacemos una acotación. Yeshua mismo lo profetizó. Él dijo, es necesario que sea vituperado de muchos. Y hasta el día de hoy lo estamos viviendo. Porque se dice muchas cosas de él, de Yeshua, el Mesías de Israel. Y por eso es que aquí en Israel nosotros tenemos gran lucha para poder hablar de él. Y es muy difícil que lo acepten. Precisamente porque todo esto que se dice de él son cosas que fueron dichas de él, pero realmente él nunca dijo una de estas cosas, y por eso nuestra invitación es eso, a escudriñar las escrituras, a buscar dentro de la Torah esa verdad que si nosotros la buscamos nos hará libres. Buscar la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, entonces síguenos contando. Se reúne todo con toda tu iglesia. Le dices, bueno, hasta hoy sigo en esto, ahora ya sigo la línea de la Torah, vuelvo a mis raíces hebreas. La congregación tuya dice, se volvió loco y te hacen una peligresía de todo un día. ¿Y El qué pasa? sábado siguiente no aparecen sino 10 personas de las 300. 10 personas. En esas 10 personas estaba incluida mi familia. O sea, ¿tu Y familia cuántos eran? ¿5, pues 6, en ese 7? momento que estábamos allí presentes eran 4 y 6 personas De 300 te quedaron 6 personas. sí. Y de vez en cuando aparece alguno de ellos que ha reflexionado, que el Creador le ha tocado su corazón, y lamentándose de no haber hecho el cambio en aquella oportunidad a la Torah y a las raíces hebreas. Pero bueno,
Empezamos muy precariamente, orando, leyendo la Torá, las Parashot, empezamos a mirar esto y empezó el Creador a traer la gente. Y empezamos por el camino de las sendas antiguas de la Torá. Fue muy edificante, fue extraordinario. Celebrar el primer Shabbat fue para nosotros un evento. Entre otras cosas, el primer Shabbat que hice en mi vida, me invitaron unos judíos. Amén. Uno con el cual acabo de hablar ahora por teléfono, que me regaló la Torá con que predico. Qué bonito. Y fuimos a la sinagoga, estuvimos en el rezo, después nos llevaron a su casa y terminamos la apertura del Shabbat ahí. Fue espectacular, fue nos regalaron las primeras kippás. Qué lindo. Y a partir de ese momento todos los Shabbat fueron un espectáculo en mi casa. Es como si nos hubieran abierto una ventana para ver la creación, para ver Amén. la voluntad del Creador. Toda mi familia dio el paso conmigo. Como a los 2 meses nos presentamos al pacto de Brit Milá. Se circuncidaron. Claro, todos ¡Qué absolutamente. bendición! Yo a la cabeza, y todos mis hijos varones y mis nietos varones. El mismo día, todos. Y fue la más grande bendición Amén, que yo haya Baruch visto en mi vida. Empezamos a comer el kashrut, empezamos a celebrar las fiestas, empezamos a recibir la bendición especial que el Creador tiene reservada para aquellos que observan la Torá. Amén. Y fue algo espectacular. No ha habido un solo momento de angustia y no ha habido un solo momento en que no hayamos crecido, Amén. en que no nos hayamos levantado un poquito más y acercado a su voluntad. Estoy aquí ahora en Tiberias, pero llegué a Jerusalén cumpliendo un anhelo de mi corazón de cumplir mis 70 años. Llevo 10 años en las raíces hebreas y con la Torá. Amén. Vine solito a cumplir mis 70 años porque le pedí al Creador que me permitiera cumplir la generación. Y tenía otro anhelo de estudiar Torá oral, no se pudo por mi creencia en Yeshua, y el otro era celebrar un Shabbat como judío en Israel y el Pesach. El Shabbat ya lo celebré y ahora voy a celebrar este Pesach que viene. Es para mí una delicia. Y después regresaré a mi tierra, bajaré otra vez a Colombia y espero compartir las experiencias de haber estado en tu casa, de haber estado en Jerusalén, en el muro tantas veces, de ver la realidad espiritual que tenemos y de cómo el pueblo escogido del Creador se está preparando de una manera especial para su venida. Muy contento de no habernos equivocado otra vez. Bueno, quiero tocar ese punto, y aquí esto no lo habíamos hablado antes de empezar el video, porque de pronto llegas a las raíces hebreas 10 años y tú venías aquí a quedarte como mínimo a estudiar 1 año en una yeshiva, solo Torah oral, o sea, aprender Talmud, Mishnah, Gemara, todas estas cosas. Regálame un segundo. Y venías ya con cupo, con todo listo, ¿no? Allí para. Entonces de pronto yo estoy viendo algo que no sé si tú lo hayas visto. Primero estuviste en el catolicismo, luego en el cristianismo, ahora venías ya dispuesto a matricularte en judaísmo puro. Ibas a venir aquí a enseñar, a aprender todo lo que... Pero el Eterno de pronto te dice, no es una religión. Lo que veo, no es una religión. No son enseñanzas de hombre. Y te dice, te quiero solamente con Torah y con Yeshua. Porque en esta yeshiva no te aceptan porque tú no niegas a Yeshua como el Mesías.
cierto. Cuéntanos un poquito de eso porque está muy, muy importante. Y verdad creo que esto les va a hablar a más de uno de ustedes, porque es muy importante, es trascendente. Yo creo que es el alma de este testimonio. No negar a Yeshua. Cuéntanos esa parte. Pues tengo un amigo ortodoxo, un rabino que manejaba las dos sinagogas en Cali, la sefaradí y la askenazí, a quien amo mucho. Es una persona muy allegada, hicimos una muy buena amistad cuando estuvo en Colombia y después de que se vino para acá, se regresó para Israel a estudiar como juez de la Torá. Y un día se me presentó en la congregación, como lo suele hacer muy frecuentemente, y me dijo, te faltan dos cosas. Una, regalarme un libro que acabas de escribir sobre Mashiach y me lo dedicas. Y pues muy sencilla, no tiene ningún problema, se lo entregué. Yo nunca le falto al respeto, nunca se lo había querido regalar porque pues no creen en eso. Entonces, ¿para qué mortificarlo? Entonces uno tiene que respetar esas cosas. Y la otra es conocernos a los ortodoxos que tú llamas por dentro, al pueblo de Israel, la Torá oral, porque te hace falta la Torá oral, porque tú dices que esas son doctrinas de hombre. ¿Y para qué me falta? Me dijo, te falta para estar completo en el pueblo. Y él sabe que yo nunca anhelé la conversión de ninguna de las personas que fueron de Israel a visitarnos, o rabinos o personas importantes, pudieron sacar de nosotros el deseo de conseguir una conversión. Yo soy de la opinión que uno no se puede convertir en lo que es. Si Muy yo bonito soy, ese punto. ¿para qué me voy a convertir? Yo no necesito papeles para saber que soy judío. No necesitas un papel firmado para saber que eres lo que el Eterno te dice que eres. Exactamente. Yo creo que un yahudí, un adorador del Creador, es el que obedece los mandamientos, el que celebra Shabbat y lo vive como si fuera una experiencia espiritual extraordinaria, el que come su kashrut, el que está Brit Milá, y la cuida, que cuida su Brit Milá, el que cuida el testimonio y, y, y estudia y vive la Torá todos los días en su hogar. Más que enseñarla, que es muy fácil leerla y enseñarla, es vivirla en el hogar, no es fácil, y en la vida común y corriente. Y todo esto centrado en la fe en Yeshua. Exacto. Entonces me dijo, ve, no pierdes nada. Yo le dije, bueno, yo lo voy a pensar y voy a orar. Y a los 8 días reuní mi familia y les dije, me voy para Israel, voy a subir a Jerusalén, a internarme un año en una yeshiva para estudiar Torah oral, porque uno no puede hablar de lo que no conoce. Entonces todo el mundo se sorprendió, pero me dijeron, si esa es tu voluntad, si eso te ha puesto el Creador, para adelante. Pues tengo que advertir que yo ya no soy un hombre joven, una persona con 70 años, sedentario. Me siento desde las 9 de la mañana a estudiar Torah hasta las 6 de la tarde todos los días, y cuando me paro es a enseñar, no más. Entonces ya no soy el hombre ágil que era antes, y me dio un poco de temor venirme como de De mochilero. mochilero. Y llamé por teléfono porque me habían referenciado a una persona de una yeshiva, un colombiano que dirigía las inscripciones. Hablé con él, me hizo una entrevista. Lo primero que le dije es, yo soy mesiánico, creo en Yeshua HaMashiach. Entonces el tipo no le preocupó nada. No me dijo nada respecto a eso. Me dijo, bueno, ¿y a qué vienes? Y le dijo, a estudiar Torah oral. La única cosa que no me gustaría estudiar sería Cábala, pero de resto todos los libros, y si me toca quedarme más de un año, me quedo. Tengo ese plan. Entonces me dijo, bueno, entonces vente, la inscripción vale tanto y la mensualidad y tal cosa y tal otra. Y organicé para cumplir, para mi cumpleaños aquí, y para que pudiera celebrar Pesaj. Y me vine. Me recibió este amigo rabino, me llevó para su casa en Beshemes,
pasé la noche y al día siguiente me presenté en la yeshiva. Me metieron en el dormitorio, me admitieron en el dormitorio, me asignaron una cama y mi lugar, y al día siguiente arranqué. Y ese primer día, el Rosh Yeshiva, la cabeza de la yeshiva, el jefe, el director, le tocaba clase con nosotros, éramos 4, y me preguntó sobre mi vida. Y entre las cosas que me preguntó me dijo: ¿tú crees en Jesús? Y le dije: no, no creo en Jesús. ¿En quién crees? ¿En Yeshua? Yeshua. Sí. Y le dije: sí, claro que sí. Y entonces pegó un palmotazo inmenso en la mesa y dijo: no puedes estar aquí. ¿Cómo te atreves a meterte aquí si nosotros no podemos tener una persona que crea en ese Señor? Y le dije: bueno, a mí no me dijeron que no. Y si me hubieran dicho que no, pues no me vengo, no tengo ningún problema. Yo no me iba a colar aquí, y además mira, con la candidez que te estoy diciendo, sí creo. ¿Y cuál es el problema? Tienes que renunciar en este instante. Y le dijo: no, está loco. Está loco, yo no voy a renunciar a lo que es mi vida. Está dentro de mi esencia. No puedo. Llevo 70 años creyendo de cierta manera, porque antes lo llamaba Buscándolo, ¿no? con otro nombre, 70 años sí, buscando. pero sé quién es, y además creyendo en su papel profético en toda la creación y lo que va a pasar con él. Y usted me está pidiendo que me lo quite, como quitarme un saco y ponerme otro. No puedo hacer eso. Así me ofrecieran lo que sea, yo no puedo. Entonces me dijo: bueno, entonces no puedes estar aquí. Y le dije: bueno, no hay ningún problema, dame un día para conseguir un alojamiento y me voy, tranquilo, no hay problema. Entonces, bueno, ese fue ese día, él se fue. Al día siguiente me mandó llamar y me dijo: acabo de escribir un libro sobre por qué los judíos no amamos el Nuevo Testamento. Te voy a poner una persona para que estudies con él, para que te lo aprendas y me digas si es cierto o no, y para que tengas más elementos para renunciar. Y en 3 días debes renunciar si quieres permanecer aquí. Tremendo. Le dije: no, pierde su tiempo, porque yo en 3 días no puedo cambiar mi vida. Si el Creador lo quiere, en un instante, pero yo no puedo decir que voy a renunciar a lo que amo y en lo que estoy convencido, solamente porque usted lo dice en un libro. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis acá porque para muchas personas hoy en día es muy importante ser aceptado en el pueblo de Israel físico. Es muy importante adquirir un certificado rabínico de judeidad. Y en este momento, una persona que estaba buscando sus raíces y que se estaba enfrentando al cumplimiento total de todos sus sueños, como la culminación, porque después de que tú hubieras terminado de estudiar allí, te iban a dar un certificado, te iban a hacer mikve y te iban a dar un certificado de que eras judío. Lo que mucha gente está peleando hoy en día afuera y dan lo que sea. Y te ves enfrentado a que solamente tenías que negarlo y todo esto se te iba a dar. Pero dentro de ti el amor hacia Yeshua te dice: no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Y entonces, ¿qué pasó? Pues me asignaron un profesor y empezamos a estudiar el libro, pero yo pues con cierto desgano, pero como vine a cumplir un objetivo, vine a meterme en ese camino de la Torah oral, pues yo dije: bueno, esperemos a ver qué hace el Creador. Me fui para el muro a orar por la mañana, por la tarde, al otro día por la mañana, y nos reunieron al mediodía el Rosh Yeshiva, y me dijo: ahora sí se nos agravaron las cosas. ¿Por qué? Uno de tus profesores, una de las personas que me había dado unas clases, puso la queja en el Beit Din de que aquí teníamos una persona que creía en este personaje. Entonces ya no puedes volver. Le dije: no hay problema, tranquilo, me da mucha pena haberlo puesto a usted en ese problema.
Entonces quédate en el dormitorio, sigue estudiando, porque vamos a salir a vacaciones, para que ese profesor no te vea. Si en ese tiempo yo me voy para otro país de Europa a hacer una comisión, apenas venga nos volvemos a reunir, a ver si ya has cambiado y a ver qué podemos hacer. Entonces se fue y yo me quedé encerrado en el dormitorio estudiando. Salía a ir al muro a orar. Los 2 primeros días no sentí nada, para ser sincero, como si se me hubiera ocultado el Creador. Y el día de mi cumpleaños, que fue muy hermoso, sentí todo, todo. Fue un día precioso. Un amigo que acababa de conocer me llevó a la tumba del profeta Samuel. Y para mí fue eso muy importante. Y después me llevaron al río Jordán, al sitio donde se supone fue la tevilá con el Juan, el precursor de Yeshua. Y la cosa más curiosa, lo que más me impresionó, es que lo único que pude hacer en ese lugar fue sumergir mis pies, porque estaba de saco y corbata en la mitad del desierto, ¿no? Estaba una temperatura muy bajita, no íbamos preparados para hacer tevilá, sino simplemente me iban a mostrar el sitio. Había unas congregaciones ahí de etíopes, y entonces lo único que hicimos fue quitarnos los zapatos y meternos al agua. Y en ese momento supe que había que limpiar mis pies por haber cogido el camino que no era. Uno no puede tentar al Creador. Y yo estaba tentando al Creador. Él me había dado todo, su verdad, me había preservado, me había hecho expulsar de la yeshiva, y ahora me decía que me lavara los pies para que no volviera a caminar por donde no era, que su Torá, la que tengo escrita en mi corazón, amén, y en mi mente, y que eso era suficiente, y que siguiera siendo fiel a eso, testimonio en mi casa, con mi congregación. Tengo una congregación pequeña de unas 250 personas en Cali, que ahora maneja mi hijo que resucitó. Amén. Y pues fue un día maravilloso. Ese fue mi mejor cumpleaños. Y me fui para a la yeshiva, para el dormitorio, llamé a otro amigo, me recogió con maletas y todo, dejé las llaves ahí, llamé al instructor, les dije, les acabo de dejar las llaves sobre el filtro del agua y les agradezco mucho, no vuelvo, no necesito la Torah oral y no voy a renunciar a mi Señor. Y aquí estoy. Bueno, pues tremendo eso, tremendo cumpleaños entonces el que te da el Padre, muy hermoso. Y para completar, recibes mi llamada, ¿no? ¿Qué pasó cuando recibiste mi llamada, Carlitos? No, pues me quedé asombrado porque yo estaba en espera. Yo no que me hubiera desanimado, sino decía, bueno, si él está enfermo y está ocupado, no hay problema, dejemos que el Creador defina la situación y entonces busquemos un plan B. Y resultó el plan B, era irme para donde unas familias que me estaban esperando, a donde se suponía debía estar hacía rato, y compartir con ellos, porque con ellos iba a celebrar el Pesaj. Y un amigo de las familias que habla español, para que me pudiera ayudar en la traducción y a moverme un poco. Eso era más o menos el plan B. Y de pronto recibo tu llamada y entonces le digo, gracias Padre por permitirme ir a conocer a este varón y su familia,
y, y ahí mismo cuando me llamaste ya dije, bueno, ya salgo para allá, y llamé a la persona que me ayudó a una persona para que me ayudara a localizar la central de transportes, el bus, y nos fuimos inmediatamente a coger el bus del mediodía y me presenté aquí en Tiberias unas horas después. Tengo que confesarte que con un poco de angustia, porque yo no sé si ustedes creerán, pero desde los 14 años no montaba No en bus. montadas en bus, tremendo, y aquí solo, sin idioma. Sin Bueno, el padre idioma, tenía algo y, preparado. y yo me acuerdo que te llamaba cada tanto a decirte voy por tal parte y creo que voy por tal otra, y tú sí, tranquilo, no te preocupes, dale, quédate ahí, hasta que por fin me dijiste, cuando empieces a ver el mar de Galilea y ya hayas visto un ratico el mar de Galilea, entonces me llamas porque ya debes estar cerquita. Y así fue, me vine orando y mirando este paisaje maravilloso, bíblico, extraordinario de este desierto, y además con una impresión increíble, porque vi que el desierto está reverdeciendo, como dice la Sí, escritura. sí. Pregunté a una persona y me dijeron que eso pasa después de invierno, que el desierto reverdece, pero me pareció que era más que eso, me pareció que era como el cumplimiento profético de lo que estaba viendo. Y aquí estoy. Bueno, bueno, no, pues impresionante, de verdad, tu video, tu testimonio, esto que escuchamos de primera mano, por eso nunca lo habíamos hecho, nunca, pero bueno, accediste y de verdad esperamos que esto sea instrumento en manos del Eterno para hacernos reflexionar, ¿no? Sobre lo importante, porque Yeshua, Yeshua el Mesías es la vida eterna, es la vida eterna, y dice que Él nos confesará delante del Padre si lo confesamos delante de los hombres. Y es muy tremendo llegar a ese punto de tener que tomar una decisión, y lo triste que hoy en día muchas personas que empezaron con esa fuerza están tomando la decisión de negarlo, simplemente por sentirse judíos, por ser aceptados, eh, y por recibir eh, un certificado que llene sus expectativas y su ego, ¿no? De sentirse judíos con papeles, sabiendo que lo importante es qué dice el Eterno de ti. Muy triste, porque cuando se presenten delante del Eterno, Él dirá: por cuanto negaste a mi Hijo delante de los hombres, yo tengo que negarte delante de mi Padre. Y de verdad, tremendo, tremendo este testimonio, te agradecemos mucho. Y bueno, te hago una última pregunta. Ya después de este tiempo que hemos compartido acá, porque hemos hablado muy bonito de Torah, de Yeshua, hemos mirado esto de la tradición oral, lo que es Torah Be'al Peh, lo que conocemos como doctrina de hombres. Y bueno, primero estuviste en el catolicismo, luego en el cristianismo, y estabas decidido ya, y era el judaísmo. Ahora, ¿qué convicción tienes de si es a través de una religión, o realmente a lo que debemos retornar es a la Torah, a las sendas antiguas? Porque cuando se habla de sendas antiguas en ese tiempo no existía el Talmud, no existía la Gemara. Eh, ¿Qué nos puedes decir tú ahora con esa conclusión de que venías dispuesto ya, era por el judaísmo, ¿no? Era por ahí, y el Padre te cambia todo, y bueno, allí te cierra puertas, pero aquí también tuviste una experiencia muy bonita donde te dio un regalo muy especial, y donde te mostró que no es a través de una religión, sino a través de retornar a la Torah, a través de retornar a Yeshua. Entonces, en tus propias palabras, de pronto, dale ese consejo a nuestros amados hermanos que de todo corazón están buscando retornar a sus raíces, volver al pueblo, volver a la Torah, pero se están encontrando en esa encrucijada de volverse de hacer conversiones rabínicas,
y de meterse de lleno a esto de las doctrinas de hombres, considerando que eso es palabra de Elohim y que es el camino correcto. ¿Qué consejo les darías tú con respecto a esa conclusión que sacaste? Pues mira, para mí la Torá ha sido un descubrimiento espectacular. ¿En qué sentido? Cuando vi en Jeremías 31 hasta el 37, que el Creador puso su Torá en mi corazón, la escribió en mi corazón y la puso en mi mente. Amén. Yo entendí que con el sentido también de las fiestas que está unido ahí a ese concepto, a esa premisa importante, que el Creador había puesto su Torá en mi ADN. Amén. Porque ¿cómo alguien puede escribir en mi corazón y en mi mente algo? Y después de que yo entendí que la Torá estaba escrita en mi corazón y en mi ADN, me resultó mucho más fácil definir mi obediencia, mi sumisión al Creador. Amén. Si algo está escrito en mi ADN, ¿quién de los hombres puede hacerle repulsa? ¿Quién puede forcejear con su ADN para cambiar su destino? Nadie. No conozco ningún hombre que haya podido por su propia voluntad cambiar su ADN. Es algo que es inamovible y eterno. Entonces, si la Torá está escrita en mi ADN, lo único que tengo que hacer, como el patriarca Abraham, Isaac y Jacob, dejar que se manifieste. Amén. Y ser dócil a que esa manifestación me permita obedecer al Creador. Y si yo obedezco al Creador, a mí me parece más fácil obedecer que desobedecer. Y una de las partes que tengo que obedecer más importantes es que en el plan perfecto del Creador está Mashiach. Amén. Y que sin Mashiach ese plan perfecto no funciona. No es completo. No funciona. Esa es la pieza clave. Entonces, negar a Mashiach es decirle al Creador que se equivocó en ese plan perfecto, que ese instrumento que puso, esa presencia suya en cada uno de nosotros, esa Torá, decimos que Mashiach es la Torá viviente. Y si el Mashiach es la Torá viviente, yo tengo la Torá en mi ADN, entonces yo tengo a Mashiach en mi ADN. Entonces, yo no sé si sea una conclusión muy simplista, pero yo creo además que, con todo respeto para el Creador, no he encontrado un ser más sencillo, más humilde, más descomplicado que el Creador. Quienes lo hemos hecho complicados hemos sido los hombres, con reglas y doctrinas de hombres. Entonces, si yo dejo que ese Creador, hecho palabra en mi corazón y en mi mente, ese Mashiach que está presente en mi ADN, se manifieste y dirija y tome el control de mi vida, yo lo único que tengo que hacer es disfrutar de la creación, obedecerlo y estar agradándolo. Yo le oro al Creador por la mañana y por la tarde, diciéndole que todo lo que haga, Padre, sea para que te sonrías cuando me mires. Amén. Y no para que frunzas el ceño. No te preocupes por mí. Entonces hazme obediente y dócil a tu palabra, y que ese ADN mío se manifieste con tal fuerza que yo pueda ser capaz de abandonarme en tu voluntad, como lo hicieron estos patriarcas. Yo entendí en la simplicidad, en lo complejo de la simplicidad de Abraham, de Isaac y de Jacob, que hacían solamente la voluntad del Creador, y que fueron hombres justos, que su justicia se manifestó en ellos. Y yo aspiro a ser un hombre justo solamente obedeciendo la Torá que tengo escrita en mi ADN. No tengo que buscar reglas y normas adicionales, no tengo que posar de nada, no tengo que poseer títulos, no tengo que tener poder diferente del de reconocer en mi corazón y en mi mente su presencia, su respaldo y su dirección con la Torá. Esa es la gran conclusión de mi vida, y lo que acabo de corroborar aquí con esta venida es que estaba buscando un camino errado, estaba buscando darle gusto a los hombres para conocer la Torá oral,
y que el Creador me llevó, después de que salí de la yeshiva, que duré unas horas solamente, a lavarme mis pies al río Jordán. El Creador no permitió que me lavara sino mis pies, para dejar de caminar por donde no debo caminar. No porque esté despreciando ni a los rabinos ni a los sabios de bendita recordación, tendrán su visión y es posible que tengan un velo que según la Escritura se los van a descorrer en estos tiempos, y considero que esa insistencia, ese poder que tienen en esa palabra que ellos creen, ha en parte sostenido a Israel, pero no quiere decir que eso sea lo que debo hacer. Yo considero con toda humildad que si estuviéramos haciendo lo que el Creador quiere que hagamos, Israel viviría en paz y viviría con seguridad, y nuestros hogares estarían plenos de prosperidad y de amor, y dormiríamos tranquilos. Israel, y tendríamos un tercer templo. Y hasta este momento no veo la posibilidad de que eso pase. Quiere decir que durante tantos años que se ha estado validando las teorías de los hombres y arrinconando un poco, con todo respeto lo digo, no soy una autoridad, soy un humilde siervo del Creador, arrinconando un poco la Torá por las teorías de hombres que se supone fueron hechas para reconocer y validar la Torá, han hecho que Israel se aparte un poco del calor, del afecto, del amor, de la ternura, del poder divino de la Torá y de la presencia del Creador. Entonces, ahora estaba hablando con un hijo por teléfono y le decía, hay que seguir en Torá, hay que seguir en Torá, no nos podemos dejar seducir de los libros que no aportan más que confusión a veces, o que entraban un poco nuestra obediencia. Si es tan sencillo cumplir las misbahot, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos que ponerles vallados y cercos que lo que hacen es dificultar un poco nuestro conocimiento y nuestro acercamiento de humildes y sencillos hijos del Creador a Él, a su trono, a su generosidad, a su amor? Entonces, lo que estoy tratando de hacer con mi vida, yo tengo que decirte, mi querido amigo y hermano, que este hombre que conoces ahora no es ni parecido al que era hace 10 años. Era un hombre soberbio, tenía mucho poder y mucho dinero, y ahora, no digo que soy un hombre humilde, sería una falsa posición. Estoy buscando la humildad, para que en esa humildad esté ese conocimiento, y con ese conocimiento pueda yo seguirlo y obedecerlo. Esa es mi inquietud, no tengo ningún otro objetivo más, y voy a Colombia a inocular eso en mi familia, en mi congregación, y a tratar de divulgarlo por donde pueda, con la convicción de haber vivido esta etapa. Eso que me pasó en el Shabbat, en la sinagoga de Chabad, me levantó, porque tú sabes que no sé hebreo, porque tú sabes que jamás he rezado, nunca he rezado. Estoy aprendiendo a rezar aquí, o estoy rezando, no sé si estoy aprendiendo, pero siempre he orado lo que sale de mi corazón. Y me pusieron a subir a la séptima aliyot de la parachá, con un amor, con una ternura, y con tu ayuda, que sin ella no hubiera sido capaz. Me sentí como nunca antes, Baruch Hashem, como siendo parte de un pueblo que no creo que me haya rechazado, sino que al cual yo pertenezco por derecho que me dio el Creador. amén, Ningún papel, amén, ninguna conversión, no me voy a convertir en nada distinto de lo que soy, ya soy lo que soy, y mientras Él le agrade, yo seguiré ahí. Esa es mi gran conclusión de este viaje, mi querido hermano.
Pues de verdad que muy hermoso todo esto que estamos concluyendo, porque de verdad eso fue tal vez lo que el Padre en esta experiencia que tuviste allí al subir a la Lilla, a la Torá, eh, como no necesitamos, de pronto queremos cerrar dando esta conclusión. No estamos en contra de estudiar los Absolutamente. textos del Talmud, los textos de la Mishnah, la Gemara, siempre y cuando tengamos marcado nuestro norte y todo lo que nosotros aprendamos, porque ahorita de pronto no te metiste en esa yeshiva, pero cuenta con nosotros para estudiar todo lo que necesites de eso, pero ya bajo una perspectiva cimentada de que no necesitamos negar a Yeshua para pertenecer al pueblo de Israel. Eso fue la gran enseñanza que te dio allí el Padre en la sinagoga. Cierto. En un lado tenías que estar en un rincón, Sí. allí cerca de donde la están puerta, porque no eres judío. los parias. Pero en el otro lado te mostró el Padre cómo aún te dio el cabo de participar de su Torah directamente, sin necesidad de negar a Yeshua el Mashiach. Entonces, amados hermanos, no estamos en contra de estudiar estos libros, pero estamos en contra es de que nos olvidemos realmente en qué debemos centrar nuestra fe. En la Torah del monte Sinaí que fue entregada, la Davar Elohim, y en Yeshua HaMashiach. Porque muchos están olvidando los preceptos por estos conceptos de hombre. Porque tenemos que tomar de estas enseñanzas rabínicas lo bueno. Todo aquello que sirve del Talmud, de la Gemara, de la Mishnah, de los Jajamín, que esté en pro de realzar la Torah y de obedecerla y de creer en Yeshua, debemos usarlo. Pero entiéndanos, es que el gran peligro es que no todos tienen la posibilidad de salir airosos como este varón que ustedes tienen al frente, por misericordia, Rajén del Altísimo tuvo. Muchos hubieran dicho, niego a Yeshua como el Mesías, por tener la oportunidad de recibir un papel. A eso es a lo que vamos y esa es una de las por qué de este testimonio. No es necesario. Puedes estudiar por internet, puedes leer, puedes sacar conjeturas, pero por favor entiende, estos conocimientos no son Torah. Debemos sacar lo bueno de ahí, pero entender que nosotros vamos a ser juzgados solo por Torah y por las palabras de Mashiach, por nada más. Y si nosotros dejamos la Torah de lado y la fe en Yeshua por seguir el conocimiento rabínico, nos vamos a apartar de la verdad. La verdad, pues, como hemos concluido, no está en una religión. El catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, no está en una religión. Akadosh Baruj Hu Boré Olam, cuando descendió al monte Sinaí, no dijo, aquí mi Torah para que fundes el judaísmo. No, entregó unos principios para que los obedezcamos y los sigamos. Y en ellos está el creer en Yeshua. La Torah y Yeshua son la verdad del Padre. Lo demás, toda religión, es una hermosa invención nuestra. Y todo concepto que no sea la Torah y las palabras de Yeshua, por buenos que sean, por excelentes que sean, no dejan de ser doctrina de hombres. Por eso nuestra invitación es a que sigamos la Torah y sigamos a Yeshua, que son los únicos en los cuales no vamos a encontrar levadura. Después de que tú seas fiel a Yeshua y a la Torah, tendrás el discernimiento espiritual y buscar su presencia para que estés lleno de su Shejinah. Cuando tú estés lleno de su Shejinah y que realmente tienes una relación verdadera con tu Creador y con su Mashiach, cualquier cosa que leas no te afectará. Podrás leer Talmud, podrás leer lo que quieras, pero lo importante, estarás cimentado en la Torah y en Yeshua. De verdad, amado, muchísimas gracias por tus palabras, por habernos compartido tu experiencia, tu historia,
Y pedimos al Eterno que este testimonio que tú nos has regalado sea para glorificar el santo nombre del Eterno y para que muchos no nieguen a Yeshua y entiendan que debemos volver a las sendas antiguas, a la Torá del Padre. Te invito a que cerremos en una tefilá, Abacados. Te damos gracias por este tiempo maravilloso y por este gran testimonio. Y quiero pedirte especialmente, queremos pedirte especialmente por cada uno de estos amados Ajim que están viviendo un momento de turbulencia, una tormenta espiritual en sus corazones, porque están teniendo dudas sobre Yeshua, porque tal vez están a punto de hacer una conversión y les han dicho, tienes que negar a Yeshua, o si no, perderás tu judeidad y no podrás quedarte a vivir aquí en Israel. Por favor, ayúdalos, porque están jugando con la salvación de su alma, con la geulá de su alma. Ayúdales, Abacados, y que este video sirva para que ninguno de nosotros en un momento de crisis llegue a dudar y llegue a cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. Bendito sea el Eterno por su Torá y porque nos entregó a su Hijo Yeshua para que nos enseñe todas las cosas. En Yeshua el Mashiach de Israel, que está muy pronto para venir, nos despedimos de ustedes y les damos gracias por atender a este llamado. Beshem Yeshua Mashiach. Amén. Amén.